verso 1. Al director de canto con instrumento musical Nehiló, un instrumento que se utilizaba. El salmista David Hamel, el rey David, entrega este salmo al director del canto y que se toque con un instrumento musical llamado en ese entonces Nehiló. Canto de David. Enseñan nuestros sabios que han profundizado en el estudio de la palabra de Dios, de la Torá, que este salmo se presenta como una plegaria en la mañana, marcada por un tono de ansiedad y expectativa frente al nuevo día, porque no sabemos qué nos va a disparar el día. Entonces nos están enseñando que para tener un buen día y contrarrestar todas las fuerzas malignas que se puedan presentar cuando yo salgo a la calle, debería leer este salmo. Dice, sin embargo, exalta la certeza de un creador justo que detesta la maldad y envuelve de bendición a quien se apega a su ley. Sabemos que Torah no es ley, Torah es instrucción, pero aquí no estamos diciendo que mostrándote la Torah como tal, ya eso serían otros estudios. Y en el verso 2 del Salmo 5 dice, escucha eterno, o escucha Hashem, porque es en la versión hebrea, escucha eterno mis plegarias, percibe, y este es lo más fuerte del Salmo, o la introducción del Salmo es lo más fuerte, lo que te hace elevar. Percibe mis pensamientos. Wow, es poderoso allí, porque está diciendo que perciba los pensamientos. Y desde una Biblia versión Peshita, en el Salmo dice, oh Eterno, escucha mis palabras, considera mi meditación. Pero aquí lo aclara y dice, nosotros vamos subrayando porque estamos también como ustedes estudiándolo día a día. Y aquí dice, mis pensamientos, percibe mis pensamientos. Sabemos que el Eterno percibe nuestros pensamientos, que Él conoce todo, que Él es el creador de los cielos y la tierra. Pero la introducción de la plegaria es lo que debemos tener en cuenta. La introducción del Salmo es lo que debemos tener en cuenta, porque dice, escucha eterno mis plegarias. Y luego dice, percibe mis pensamientos. O sea, nos enseñan nuestros sabios que la intención de mi corazón, cuando yo hago la oración, cuando yo recito el Salmo, la intención de mi corazón debe estar de acuerdo a lo que yo quiero alcanzar. Porque es que muchas personas hacen oraciones simplistas o plegarias simples. No quiere decir con esto que nuestro Padre Celestial no escuche. Pero si deseamos tener éxito al hablar una plegaria, al recitar un salmo, nuestra intención de corazón debe estar de acuerdo con esa plegaria, con ese salmo, con esa oración. Vamos por el verso 2 del libro de Salmos 5. Percibe mis pensamientos, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Elohim mío. Pues solo a ti oro. Entonces hace aquí claridad David Hamele, que esto es un cántico, pero la situación que estaba viviendo David, porque los primeros salmos, cuando usted estudia desde el Salmo 2 al Salmo 5, ve la dificultad que tiene David cuando los filisteos lo van a atacar, también cuando se levanta, estoy resumiendo el Salmo 3 y 4, cuando es violada a Tamar por su hermano, cuando Absalón quiere atacar a su padre y quitarle el reinado, matarlo y quitarle el reinado. Entonces vemos que el escritor del libro de Salmos, David Hamele, lo hace en un momento de incertidumbre, lo hace en un momento de que pudo haber tenido hasta tristeza, lo hace en un momento muy difícil,
porque hay varias situaciones para llegar a este salmo. Entonces él dice, escucha, eso está en el libro de Samuel, en segunda de Samuel también. Segunda de Samuel está 13 y 14. Escucha, Eterno, mis plegarias, percibe mis pensamientos, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Elohim mío, pues solo a ti oro. Y aquí hay una clave, pues solo a ti oro, pues solo a ti oro. O sea que solo a ti yo presento mi oración. Y muchas veces la idolatría no es que usted tenga un muñequito en su casa. Muchas veces la idolatría no es una religión como tal. La idolatría es a quién tú le pronuncias palabras. Porque dice acá, pues solo a ti oro. ¿A quién yo estoy dirigiendo mi oración? ¿A quién yo estoy dirigiendo mi plegaria? ¿A quién yo dirijo mi plegaria? ¿A quién yo le entrego? Porque dice, percibe mis pensamientos. Es como si estuviera diciendo, te entrego mis pensamientos, yo coloco la mejor intención, pero solo a ti oro. Solo Él nos puede envolver en su amor, si nuestra plegaria es correcta. Cuando digo plegaria, es tu oración. David pide al Eterno que atienda su clamor, pues solo en Él confía. Del mismo modo, quien quiera esté soportando alguna desgracia, solo en el Eterno debe procurar su resguardo. Por eso les digo, los salmos no fueron compuestos, no David se fue, escuche bien, David no se fue ni para un río, no se fue ni para un lago, no se fue ni para una montaña a mirar el paisaje para componer estos salmos. Si te enseñaron eso es un error. O sea, él estaba en una situación compleja, en una situación adversa, estaba luchando contra emociones y sentimientos, porque su propia familia estaba padeciendo luchas y guerras internas, no externas. Y nos manifiestan nuestros sabios que este salmo es leído para que nos vaya bien en el día a día y podamos derribar esas fuerzas del mal que en la calle están, esas impurezas que le llama la Kabbalah, o espíritus malignos, como le llama acá el libro, le dice malos espíritus. Pero la intención de mi corazón debe ser correcta. En medio de la necesidad que tú tengas, en medio de la dificultad que tú tengas, lo mejor que tú puedes hacer es orar, conectar con Dios. En el mismo instante tú debes buscar la solución. Y la solución es una plegaria dirigida al Todopoderoso. El verso 4 dice, Hashem, o Eterno, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana escucharás mi voz. Recuerden, antes de salir, al despertar, haz tu plegaria, haz tu oración. Al despertar, haz tu plegaria. Tu encuentro con Dios. Yo creo que los cristianos le dicen devocional. Pero eso es una disciplina adquirida también desde nuestros hermanos mayores, desde el pueblo judío. Si les podemos llamar así para que todos me entiendan. Ahí se hace la Hidodebut, que es una plegaria personal, un encuentro cercano, no del tercer tipo, sino del primer tipo con el Todopoderoso. El Eterno por la mañana escuchará mi voz. Ni bien uno está dispuesto a elevar una plegaria a Hashem, miren, ya él está dispuesto a escucharle. O sea que cuando yo estoy dispuesto a hacerla, ya él está dispuesto a escucharla. Cuando yo estoy dispuesto a hacerla, ya él está dispuesto a escucharla. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no lo hacemos. Y debemos orientarnos en la lectura del libro de Salmos para saber de dónde tomarlo y no replicarla tal vez de manera exacta, pero sí tomar como una base para la recitación de mi oración. Mucha gente dice, no sé cómo orar, no sé cómo recitar una plegaria. Por eso en el pueblo judío tienen un libro de plegarias que se llama el Sidur de oración. Y en el Sidur están escritas las plegarias que hay que hacer. Pero aquí, como es para todos los que quieran entrar, sin importar la religión a cual tú pertenezcas o doctrina,
Nos está enseñando el autor a que esto es para todos. Porque cuando tú haces la lectura del libro de Salmos, cuando tú comienzas a hacer la lectura del libro de Salmos, tú comienzas a entender que también es para ti. Que si bien fue una situación, estamos en el Salmo 5, si bien fue una situación que vivió David Amelech, la cual ya te he dicho que estaba en una situación apremiante, difícil, compleja. Sí, era rey, tenía muchas cosas a favor, pero tenía otras en contra. Y las que mayor tenía en contra era su propia familia. Su familia tenía en contra. Su familia se le había levantado. Su familia estaba haciéndole la guerra. Y la guerra comenzó internamente. Comenzaron con la violación de Tamar. Comenzaron con el hijo Absalón, que es Absalón, padre de paz, trayendo, imagínense, le colocó ese nombre, pero no cumplió el nombre. En el caso de Absalón. Y se puso de acuerdo con un familiar para ir en contra del rey. En este caso, el rey es David. Estamos en el verso 4. El Eterno por la mañana escuchará mi voz. Y nos enseñan que Él ya está dispuesto a escuchar tu voz. Él está dispuesto a escuchar tu voz. Él quiere escuchar tu voz. Pero nosotros tenemos demasiados temores o demasiados enredos en nuestra mente que nos cuesta aún elevar una plegaria. Nos cuesta aún elevar una plegaria. Capítulo 5 del libro de los Salmos, Salmo 5. Por la mañana te imploro y espero expectante, miren lo tremendo, por la mañana te imploro y espero expectante que me salves y castigues a los perversos. Miren la situación que tenía. Y por eso es que él expresa que castiga a los perversos. David Amelech nunca quiso que Absalón muriera. Porque el amor de un padre va más allá del dolor que le haya causado el hijo al padre. Pero vemos que la forma de encontrarme o de conectar con Dios en la mañana es a través de una plegaria, una oración que tenga una intención del corazón. Yo sé que a muchos nos ha pasado, nos levantamos y hacemos una oración. Bueno, los que tenemos un tipo de experiencias con el pueblo judío, pues al levantarse se hace el Modianí, después se hace el Netilat Yadayim. Eso es para aquel que lo quiera hacer. Eso no es impuesto, eso es una oración que fue más que todo dada para aquel que lo quisiera hacer. Pero entonces ya yo comienzo mi mañana conectando con Dios y luego hago mi oración y mi plegaria personal. La intención de mi corazón tiene que cambiar desde el mismo momento en que abro mis ojos, desde el mismo momento en que despierto a la luz. O sea, que si tuve mala noche, quiero tener un buen día. Si tuve mala noche, quiero tener muy buen día. Repréndelo. Para que no lo haga. Si tuve mala noche, quiero tener buen día. Quiero tener buen día. ¿Y cómo logro tener ese buen día? Conectando con Dios. No con una religión. Es conectando con el Rey, es conectando con Él. Es conectando con el Todopoderoso, es conectando con Él. Que podamos conectar con Él. ¿Qué hacen los salmos en mi vida? Me elevan. Pero no es tener los salmos en la casa, es leerlos, entenderlos, escudriñarlos, recibirlos, activarlos en mi vida. ¿Cómo activo un salmo? Léelo. Por la mañana te imploro y espero expectante que me salves y castigues a los perversos. Pues tú no eres un Elohim que desea maldad, o sea, un Dios que desea maldad. Y por tanto no lo tolera. Entonces, Dios no desea maldad. Yo sé que hay muchos inventos en el mundo diciendo que Dios, que porque el hambre en la tierra. No. El Eterno nos creó a nosotros para que diéramos solución a muchas cosas. Estamos nosotros a cargo de solucionar las situaciones en este plano. Porque nosotros estamos en este plano, o sea, en esta tierra. Pues tú no eres Elohim que desea la maldad y por tanto no la toleras. Como Él no desea la maldad, no la tolera.
¿cómo me libro yo de esas impurezas que hay en el día a día? ¿Cómo se encuentran las impurezas? No son demonios que andan en el aire, no, porque por eso era que Saulo de Tarso decía, le están dando puños al aire. No, las personas que tienen esas energías que activan la Yeser Hará, la inclinación al mal, generan ese tipo de situaciones. Usted no me puede decir que si usted va a un lugar donde todas las 4 o 5 personas que están reunidas están pensando mal sobre usted, usted no percibe esa mala energía. O quieren hacerle daño, usted no percibe esa mala energía. Porque somos receptores de luz y dadores de luz. Pero también podemos ser receptores de tinieblas, para que me puedan entender, o de oscuridad, y emisores de oscuridad. Receptores de intelecto, de bendición, y emisores de lo mismo. El verso 6 del libro de Salmos habla primero en el verso 5 que él no soporta el mal. Dice, pues tú no eres un Elohim que desea maldad, y por lo tanto el mal no conviene contigo. No conviene contigo. Y por eso aquel que lee el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento entiende, no hay comunión en la luz y las tinieblas. No la hay, no existe. No existe comunión. El verso 6 dice, los soberbios no pueden permanecer firmes. Mira lo tremendo, cuídate de la soberbia. Los soberbios no pueden permanecer firmes ante tus ojos, pues detestan a todos los que hacen el mal. Y lo reitera. Vuelvo y digo, la situación en que fue compuesto el Salmo fue una situación adversa. David Hamelech no estaba en un río o en un lago mojándose los pies escribiendo el Salmo. David Hamelech estaba en una situación adversa, en una situación difícil, en una situación complicada. Pero sabía que lo único que lo iba a librar de esa situación era que el Eterno lo escuchara, que escuchara sus plegarias. Pero aquí hay una clave en el verso 2, percibe mis pensamientos. Porque a veces nosotros oramos y nuestro pensamiento está pensando en otra cosa. Nuestra mente está en otra cosa. Entonces no hay una intención real en la plegaria. Hay gente que ora en cualquier estado y voy a tratar de explicar. Por ejemplo, si cuando yo oro comienzo a activar mi espíritu, hay gente que ora comiendo y con la boca llena, es un ejemplo, y ahí no estoy dando vida a mi parte espiritual, porque no estoy concentrado y no estoy siendo reverente. Entonces la intención del corazón, como tengo un movimiento en la comida, estoy tratando de conectar mi mente con la plegaria, estoy tratando de conectar mi corazón con la plegaria. Es muy complejo. Si usted lo logra, lo felicito, pero es bastante complejo. Igualmente si estás haciendo otra cosa, otra actividad. Claro que hay que orar por todo, pero hay que sacar un momento para hacerlo. Un momento reverencial. Por eso es que aquí dice, mis plegarias, escucha mis plegarias, mi oración. Pero dice, claro, percibe mis pensamientos. Y en el Salmo 5 de la versión pechita de una Biblia, porque tengo la versión hebrea, pero también tengo Biblia aquí, dice, atiende la voz de mi clamor. Dice, oh Eterno, escucha mis palabras, considera mi meditación. Y aquí podemos profundizar, porque ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Muchos enseñan que meditar es callar la mente. Pero para callar la mente no puede haber basura en ella. Muchos dicen que meditar es limpiar. Muchos dicen que meditar es elevar. Y acá en esta versión dice, percibe mis pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos cuando tú vas a hacer una plegaria? ¿Cómo están tus pensamientos cuando tú vas a orar? ¿Cómo están tus pensamientos? Si tus pensamientos están turbados, relájate. Suéltalos. Libérate de ese pensamiento y conéctate, descarga. Porque muchas veces nosotros no recibimos
muchas veces nosotros no recibimos la contestación a nuestras plegarias porque la intención de nuestra mente, de nuestro corazón no era correcta mientras la hacíamos. Hay una letra en el alefato hebreo que se llama la letra Hei, tiene valor 5. Pero la letra Hei es una figurita como de un hombre que está así colocado y una piernita. Y muestra la conexión entre el pensamiento, la acción y la palabra. O sea que nos enseña esa letra a que todo debe estar conectado, más cuando voy a orar. A veces oramos por afán, mira, vamos a orar. Y el Salmo nos está enseñando a tener reverencia al hacerlo. El verso 7 dice, destruyes a los que hablan mentira. Entonces, aquí va. ¿Será que nosotros sí hacemos plegarias reales? Yo me hablo a mí. ¿Será que mi oración sí es real? ¿Será que sí es real lo que yo le digo a mi Padre? ¿O qué intención lleva la plegaria? La intencionalidad de una oración es la base para la respuesta. La intencionalidad de una oración es la base para la respuesta. Y lo vemos en el libro de Samuel. La intencionalidad que tenía Hannah al pedir que el Todopoderoso la visitara cuando su esposo se acostara con ella y pudiera engendrar un hijo, y tenía una adversidad de una mujer que sí le había dado hijos al Cana. Entonces, en medio de la adversidad, Hannah lo que hizo fue conectar. Por eso es que Elí le dice, estás borracha, aunque la traducción no dice eso, dice otra cosa, pero para que lo podamos entender. Porque dice que ella balbuceaba, o sea, conectó tanto su mente, su palabra y su accionar, que ella se desconectó. Yo le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros nos desconectamos de este plano, de este mundo, para subir al plano superior a través de las plegarias, esto no es tomándote una pastilla, a través de la oración, no me importa lo que está alrededor. Y eso pasó con Ana, porque miren, tú tienes que escudriñar bien. Primero, una mujer en el templo o en el lugar que se hacían los rituales en ese tiempo, una mujer sola, no había llevado ofrenda, no digo de ofrenda de dinero, y va y se acerca lo más que pueda donde la puedan escuchar y comienza a orar y conecta la intención de su mente con su decir y su accionar y recibe la recompensa. Entonces muchas veces estamos haciendo plegarias que no son reales. Oramos por orar, por salir del paso. Destruyes a los que hablan mentira. Hashem, eterno, aborrece al hombre sanguinario y falso. Entonces da un ejemplo, porque estaba en guerra, ¿por qué dice el hombre sanguinario y falso? Estaban siendo falsos. Los que pensaban que eran de él no eran de él. Aborrece la mentira, está hablando de la situación que vivió con su hijo, con todos sus familiares que querían, eran pocos los que estaban ya a favor de David. En ese momento le tocó moverse de un lugar, porque si Absalón viene con todo el ejército, él mismo dice, nos van a matar aquí. Nos van a matar aquí. Destruyas a los que hablan mentira. Eterno, aborrece al hombre sanguinario y falso. Pero yo, dice el verso 8 del capítulo 5 del libro de Salmos, pero yo con humildad, otra clave, otro secreto para subir. Con humildad, humildemente, yo tengo que reconocer mis errores. Yo tengo que reconocerlo.
no reconocerlos públicamente, yo tengo que reconocerlos delante de Él. Si yo hoy no fui humilde, si yo hoy me ensoberbé, si yo tuve soberbia, pido perdón, te pido perdón. Yo quiero que al hacer mi oración, tú me escuches. ¿Quieres la respuesta? Porque nuestro Padre Celestial muchas veces no es que no nos da lo que tanto hemos pedido, porque la intención de nuestro corazón no es correcta. La intención de nuestro corazón no es correcta. No le busque un pelo blanco al gato negro, no es correcta. Vivir en el Espíritu, no es solamente leer el libro de Romanos 8. Vivir en el Espíritu es una conexión total con lo celestial. Colosenses 3. Buscar primeramente las cosas de arriba. Mirar las cosas celestiales. O sea, vivir en el Espíritu, no todo el mundo logra vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es hablar lenguas. Vivir en el Espíritu no es orar por los enfermos y que se sanen. Vivir en el Espíritu no es que se levanten los paralíticos. Eso lo puede hacer Dios sin necesidad tuya. Vivir en el Espíritu es no mentir, es no tener soberbia, es que los frutos del Espíritu estén en mí. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es llenarme de palabras en mi boca, sino que yo sea el ejemplo de dichas palabras. Eso es lo más difícil. Eso es lo que nos parte en dos. Eso es lo que nos choca. Vivir en el Espíritu es quebrar esa vasija y llenarlas de los frutos del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu es tener una conexión real, sin mentiras, sin hipocresía, sin sangre en nuestras manos. Acuérdense que hablar mal de un hermano en Lashon Hara, en una de las leyes de Lashon Hara, en Lashon Hara es la lengua mala, se puede contar como homicidio. Usted puede destruir a una persona con su sola lengua. Miren lo tremendo. Pero yo, dice el verso 8 del capítulo 5 del libro de Salmos, pero yo con humildad, por tu gran misericordia, en tu casa, me prosterno hacia tu santo templo con reverencia a ti. Humildad, humillación, prosternarse es que soy humilde pero me humillo. Y reverencia. Cosas que hoy en día en la mayoría de las congregaciones se han ¿qué? Perdido. ¿Qué se ha perdido? La reverencia a Dios, la humildad a Dios, el altar de Dios o el lugar que usan para enseñar la palabra. Ahí se sube quien quiera. Y eso que hemos aprendido de nuestros hermanos mayores, pero aún para subirse a leer la Torá, todo lo que hay que pasar para subirse a leer la Torá en una sinagoga. Y a veces para predicar se sube cualquiera. Para cantar se sube. El Hazán es uno en la sinagoga, aquel que canta, que recita, y tiene que tener una estatura espiritual. Pero hoy en día todo eso se perdió. El verso 8 dice: la plegaria desde la humildad tiene poder de... Mira, lo estoy diciendo desde antes. La plegaria desde la humildad tiene el poder de abrir las puertas a lo absoluto. Leamos de una Biblia. Condúceme, oh Yahweh, dice aquí, en tu temor y en tu justicia. Allana tu camino delante de mí por causa de mis enemigos, porque no hay rectitud en su boca, sino iniquidad en sus entrañas. El 9 es el 8 allá. Entonces hay que leer el 7. Pero yo entraré a tu casa y adoraré a tu santo templo,
en tu santo templo por la abundancia de tu misericordia. Pero acá, en la versión hebrea, lo dice más claro. Es con reverencia. Es con reverencia. Es con reverencia. No, es que eso es mucha religiosidad, es que eso es mucho ritual. No. Las cosas del Padre son serias. Yo para venir acá, yo tengo que leer, estudiar, escudriñar. Las cosas del Padre son serias. Y los serios somos muy pocos. No estoy hablando de santos, estoy hablando de serios. Porque uno dice los santos son pocos y ya sale una piedra. Sigamos. El 9. El eterno Hashem, guíame en tu justicia para librarme de los que me acechan. Allana tu camino ante mí. Miren, no dice allana mi camino, allana tu camino, yo acepto tu voluntad. Allana tu camino, llévala a tu mente, yo acepto tu voluntad ante mí. Allana tu camino ante mí. Házmelo fácil. Yo voy a aceptar tu voluntad. Pero muchas veces la voluntad del cielo es complicada. La voluntad del cielo tiene que destruir nuestra propia voluntad, porque no pueden haber dos voluntades. La voluntad del cielo destruye nuestra voluntad. Yo quiero una cosa, pero yo lo decía. Pablo decía, lo que quiero hacer no hago. Lo que no quiero hacer hago, perdón. Guíame en tu justicia para librarme de los que acechan. Allana tu camino ante mí. Y el verso 10 da otra característica de la persona: intención del corazón. Salmo 5, intención del corazón. Queremos que los espíritus malos que están en las personas y que están afuera y que a veces nos toca enfrentar, nosotros podamos hacer una plegaria y conquistemos ese territorio. Debemos ser sinceros. Yo me asombro cuando veo mucha gente orando por fuerzas malignas y derribando, echando fuera y destruyendo, y su condición de ser. Recuerdo en el Nuevo Testamento hay una parte donde Yeshua dice que Belcebú no puede echar a Belcebú afuera, que las tinieblas no pueden sacar tinieblas. Es una enseñanza. Eso es más fuerte. La ignorancia no saca la ignorancia. Eso es más fuerte, eso es otro nivel. Después se enseñará. Estamos en el compendio. Si nos tomamos todo este año enseñando, o lo que falta este año enseñando los salmos, el próximo año tomaremos otro estudio y así. Porque usted en la universidad, lo que pasa es que usted cuando va a estudiar algo no se lo dan todo de garrote. Poco a poco. Quiero crecer espiritualmente. Llénenme del espíritu, yo quiero crecer espiritualmente. Eso no es así. Porque eso es lo complejo. Que el ser humano quiere llegar al piso 7 sin pasar siquiera por el primero. Quiere utilizar el trampolín. Pues no hay sinceridad en sus bocas. El verso 10. Sus corazones son traicioneros. Está hablando aquí en el relato del Salmo. Está hablando de su propio hijo y de sus familiares. Tumba abierta es su garganta, su lengua es evasiva. Mis enemigos aducen que pretenden ayudarme, pero en secreto se complotan contra mí. ¿Quién hizo complot contra David? Su propio hijo. Mira que le hace la plegaria con dolor. Él dice, escúchame, y después toca mencionarlo, y después toca decir, y después le toca decir, mi propio hijo ha hecho complot contra mí. Mi propia familia ha hecho complot contra mí. Y el 11 dice, condénalos, Elohim, que caigan en sus propios ardides.
Por la cantidad de sus transgresiones, recházalos. Otra clave aquí. Miren, hay algo que se llama, y que yo después haré, hay muchos estudios que dar. Hay unas cosas que se llama el banco de méritos. No es por obra, sabemos que es por gracia. Ya va a salir pero hay que hacer obras. Porque hay que tener obras acumuladas en los cielos para que el ángel nos apoye. Condena a los Joaquín, ese es otro tema, que caigan en sus propios ardides por la cantidad de sus transgresiones. Recházalos, pues se rebelaron contra ti. Entonces aquí vemos otro secreto. La cantidad de transgresiones nos hacen ser rebeldes. Entonces nosotros tenemos que quitar la cantidad de transgresiones que tengamos para tener una elevación hacia el eterno Dios de poder. Pero nos damos cuenta que este salmo fue compuesto en una situación compleja. El Salmo 5 fue compuesto en una situación compleja, una situación difícil. No fue compuesta a la orilla del mar, no fue compuesta a la orilla del río. Fue compuesto en un momento apremiante, donde ya lo habíamos leído en el 3 y el 4, donde es violada Tamar, donde los filisteos se han levantado, donde el hijo va a quitarle el reino, donde lo quiere matar. Y hago un resumen. Y este hombre, David Hamele, tiene la capacidad de escribir un cántico, porque dice, el verso 1 dice: el director de canto con instrumento musical Nehilot, canto de David. Escucha, el verso 2, repito, Hashem, mis plegarias, percibe mis pensamientos. Y la clave está en el verso 2. El secreto más grande está en el verso 2. Percibe mis pensamientos. Y decía y comentaba, y lo repito, la letra G del alfabeto hebreo es mente, palabra y acción. Conexión total con Dios. Y que yo debo tener una intención real y sincera cuando voy a hacer mis plegarias. Condena a los Elohim que caigan en sus propios ardides por la cantidad de sus transgresiones, recházalo, pues se rebelaron contra ti. El verso 12 dice: y que se alegren todos. Shalom, Napoleón, bendiciones. Y que se alegren todos los que en ti confían. Entonces ya aquí, lo bueno del libro de Salmos es que siempre comienza relatando su necesidad. Segundo, muestra que el único fiel es el Eterno. Declara con su palabra diciendo: tú vas a derribar a aquellos que han hecho mal. Pero después dice: gracias y alégrense. Y que se alegren todos los que en ti confían. Está hablando de sí mismo. Está hablando: yo confío en ti, tú eres fiel al que te es fiel. Y eso después voy a hacer un estudio, porque muchos cristianos dicen: él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Escuche bien, él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, pero no está diciendo, esa parte de la Biblia no dice: y te responde porque tú eres infiel. Él está mostrando la categoría de fidelidad que es el Eterno. Él sigue siendo fiel, así tú sigas siendo infiel, pero no quiere decir que te vaya a contestar. Que se alegren todos los que en ti confían y por siempre canten de alegría. Entonces ya aquí comienza a hablar en el verso 12 del libro de Salmo 5, comienza a hablar de aquellos que obtienen la victoria, deben alegrarse en ti porque están confiando en ti, y de una los cubre en la plegaria diciendo: protégelos. Protégelos. Y los que aman tu nombre, el nombre del Todopoderoso, y los que aman tu nombre, los que amamos su rostro,
su presencia. El nombre tiene mucha simbología. Su Torah, su palabra, su ley, su amor, su creación, porque en todo eso está su nombre. Que aman tu nombre, se regocijarán en ti. Se regocijarán en ti. Dice, protégelos. Protégelos. Pues tú, Eterno, bendices al justo. Justo en hebreo es sadik. Y cuando uno desmenuza la palabra sadik, eso es muy fuerte. Entonces en el libro de Hebreos dice, y el justo vivirá por la fe. Pero ¿quién es justo? ¿Un creyente simple y sencillo? ¿O aquel que ha ido modificando su comportamiento, subiendo los senderos y los niveles espirituales? Los cabalistas dicen que hay 50 niveles espirituales. Eso es tremendo. Ya estoy hablando de cabalistas judíos. Pero nosotros pensamos que de una vez vamos a llegar al punto y vamos a elevarnos. Pues tú, Eterno, bendices al justo y lo envuelves con bondad. Qué lindo. Como un escudo. Entonces, el que está envuelto en bondad como un escudo es el justo. Pero si tú no has alcanzado a ser justo, en ese proceso estamos todos. Perdón. En ese proceso vamos todos. Vamos en el proceso de justicia. Fuimos justificados por Yeshua. Sí. Nos dieron la boleta de salida porque estábamos en la cárcel de las tinieblas. Un ejemplo, una simbología. Pero ahora yo tengo que hacer mi proceso. Yo tengo que vivir justicia en mí. Yo tengo que caminar hacia ser un sadik, un justo en hebreo. Para que cuando yo clame y haga mis plegarias y Él perciba mis pensamientos, Él esté atento a la voz de mi clamor. Él esté atento a la voz de mi clamor.